Un hombre famoso dijo una vez, nosotros creamos a nuestros propios demonios. En todas las películas de Iron Man, hay una frase que se repite. ¡Querías desarmar a todo el mundo! ¡Y lo que le diste fue la mejor arma! En distintas formas. ¡Tú, tonto! ¡Perdiste! En cada película de esta saga. Me diste el mejor regalo que me han ofrecido en mi vida. ¿Desesperación? Nunca la dicen igual. Solo hay un camino a la paz. La extinción de los Vengadores. Nunca la dice el mismo personaje. No podían vivir con su fracaso. Pero siempre significa lo mismo. Tú me hiciste. Todos los héroes tienen un villano que los define. Batman tiene al Joker, un caos que no nace de él, sino que lo elige como blanco. Superman tiene al Lex Luthor, un hombre celoso de un dios. Spider-Man tiene al Duende Verde, un accidente científico que decide odiarlo. Pero Tony Stark no tiene esa suerte, porque Tony Stark no atrae a sus villanos. Los fabrica. Solo deseo una armadura que cubra el mundo. Y hoy vamos a demostrar algo que va a cambiar la forma en que ves esta saga completa. Cada villano de Iron Man nació de la misma fuente exacta, no de la tecnología, no de la mala suerte. Nació de la culpa de un solo hombre que jamás, en 14 años de historia, sintió que había hecho suficiente. Contrario a la opinión pública, sé justo lo que estoy haciendo. Bienvenidos a la autopsia completa de un hombre que se pasó la vida entera intentando pagar una deuda que él mismo se inventó. Yo soy Will, el de las películas, y hoy hablamos del hombre de hierro. O más bien, del hombre debajo del hierro. Mi nombre es Tony Stark y no me das miedo. Así que te voy a pedir que te suscribas porque Will puso mucho empeño en este video. De lo contrario, tomaré tu dispositivo. Envíe el recibo. Amo la paz. Si hubiera paz, me jubilaría. Antes de Tony Stark ser Iron Man, Tony Stark era, técnicamente, un traficante de armas con carisma de rockstar. El Jericó. Vendía muerte con la misma sonrisa con la que hoy vendería un iPhone. Y lo peor es que no tenía ni una pizca de culpa por ello. Les voy a incluir uno de estos en la compra de 500 millones o más. ¡Por la paz! Hasta que sus propias armas lo explotan en la cara. Literalmente. Y aquí está el primer chiste cruel de la película. El que define absolutamente todo lo que viene después. A Tony Stark casi lo mata su propio producto. No un enemigo. No una emboscada genial. Su propia mercancía, comprada por los mismos terroristas a los que su empresa le vendía armas por debajo de la mesa. En la cueva, herido, con un electroimán clavado en el pecho para no morir por la metralla, Tony ve algo que no había visto en 40 años de vida. Las consecuencias. Ve su apellido estampado en misiles, que masacraron al pueblo del hombre que ahora lo está ayudando a sobrevivir. Mi familia ya no existe. Voy a verlos ahora, Stark. Y entonces Jensen le suelta la pregunta que en realidad no es una pregunta, es una sentencia. ¿Así quieres que te recuerden? ¿Es el último acto de rebeldía del gran Tony Stark? Aquí es donde tenemos que detenernos, porque la mayoría de la gente ve esta escena y piensa, es el origen del héroe. No, es el origen de la culpa. Iron Man no nace del heroísmo, nace del remordimiento de un hombre que, por primera vez en su vida, entendió que él era el villano de la historia de otro. Aprovéchalo. No malgastes tu vida. Fíjense en el detalle. Cuando Tony construye la primera armadura, no la construye para salvar al mundo, la construye para salir de una cueva. Es defensa personal disfrazada de tecnología de punta. El altruismo llega después, como excusa, como forma de vivir con lo que descubrió. Y hablemos un segundo del Mark I, porque es la armadura que casi nadie analiza con la seriedad que merece. Es fea, es torpe. Está armada con piezas de la misma chatarra que Jensen y Tony encontraron en esa cueva. Pero esa fealdad es exactamente el punto. El Mark I no nace de la ambición ni del ingenio puro de Tony Stark. Nace de la desesperación de un hombre que, por primera vez en su vida, no tiene acceso a nada de lo que lo hacía poderoso. Es la culpa en su forma más primitiva y más honesta. Literalmente soldada a mano. Cuando Tony regresa a Malibú y construye el Mark II, y después el Mark III, ya con la tecnología de su taller, la armadura deja de ser supervivencia y se convierte en identidad. Ya no es cómo salgo de aquí, es quién quiero ser ahora que salí. Ese salto, del hierro oxidado de la cueva, al rojo y dorado pulido de Malibú, es el primer indicio visual de que Tony va a intentar resolver su culpa a través del diseño, no a través de la introspección. Y cuando regresa a casa, hace lo que cualquier persona con una crisis existencial recién adquirida haría. Convoca una conferencia de prensa y anuncia que va a cerrar la división de armas de su propia empresa. Desde este momento voy a clausurar la división de manufactura de armas de Stark International. Todo el consejo lo mira como si hubiera perdido la cabeza.
porque, técnicamente, la perdió. Encontró una conciencia en el peor momento posible para el negocio familiar. ¿Tú quién crees que te sacó? Yo fui el que solicitó que te sustituyeran. Y aquí aparece el primer villano de la saga, y es fundamental entenderlo bien porque va a sentar el patrón de todos los demás. Obadiah Stane no aparece de la nada. Tu padre nos ayudó a crear la bomba atómica. Stane es literalmente el resultado natural de la empresa que Tony heredó y dejó funcionando en automático durante años, mientras él se dedicaba a ser el playboy más famoso de Malibú. Stane vendía armas al mismo mercado negro que casi mató a Tony en el desierto. Cuando Tony decide tener una conciencia, Stane hace lo que la industria militar sin moral siempre hace: elimina el obstáculo. Y lo hace con las palabras más frías de toda la película, básicamente diciéndole que él construyó el imperio mientras Tony solo heredó el apellido. Stane no es un villano con un plan cósmico. Es el capitalismo sin filtro moral. Es lo que Stark Industries siempre fue por debajo del glamour: una máquina de generar guerra para generar dinero. Y cuando se convierte en villano, en el fondo está diciendo algo muy simple: yo aprendí esto de ustedes. Tony no creó a Stane con tecnología. Lo creó con 20 años de indiferencia corporativa. El primer monstruo de la saga ya existía antes de que Tony se pusiera el primer casco. Solo estaba esperando el momento en que Tony decidiera importarle algo, para que el sistema reaccionara. Y ahí termina el primer acto, con Tony parado frente a las cámaras, a punto de decir la frase que define toda su relación futura con la verdad. Yo soy Iron Man. No sabe que acaba de firmar 14 años de consecuencias. Después de salvar el mundo una vez, Tony hace lo que cualquiera de nosotros haría: volverse insufriblemente insoportable. No estoy diciendo que el mundo tenga su periodo más largo de paz ininterrumpida gracias a mí. Se cree literalmente el garante de la paz global solo porque tiene una armadura mejor que nadie. Pero mientras Tony celebra, el reactor ARC que lo mantiene vivo lo está envenenando lentamente. Tony, ¿le metes esto a tu cuerpo? Y aquí está uno de los detalles más elegantes de la película. La misma tecnología que lo salvó en la cueva ahora lo está matando poco a poco. Su solución al problema original se convirtió en un problema nuevo. Va a ser un patrón que se repite tantas veces en esta saga que casi debería ser el logo del estudio. Tú provienes de familia de ladrones y matones. Ivan Vanko no llega a odiar a Tony por una razón cualquiera. Llega a odiarlo porque su padre, Anton Vanko, trabajó junto a Howard Stark en el desarrollo original del reactor ARC. Y Howard lo deportó, se quedó con el crédito y construyó un imperio mientras la familia Vanko se moría de hambre en Rusia. Fíjense en la genialidad cruel de esto. Vanko no quiere el dinero de Tony. Podría tenerlo, si quisiera. Es un genio de la ingeniería igual de brillante que él. Lo que quiere es humillarlo. Quiere probar, frente al mundo entero, en la pista de Mónaco, que el apellido Stark siempre construyó su gloria sobre las espaldas rotas de alguien más. ¡Tú, tonto! ¡Perdiste! Y esto es fundamental para nuestra tesis. Tony no le hizo nada personalmente a Vanko, fue su padre. Pero la película nos está diciendo algo que va a resonar en cada entrega siguiente. Tony nunca puede escapar del apellido Stark. Cada pecado de Howard se lo cobran a él. Cada guerra que financió Stark Industries antes de que Tony naciera, la termina pagando Tony en el presente. Es una deuda generacional, y él ni siquiera firmó ese contrato. No podemos hablar de esta película sin mencionar a Justin Hammer, que existe básicamente para ser el contraste patético de todo lo que hace grande a Tony. Es un genio de segunda, que solo quiere que Tony lo reconozca como igual. Esto es un vehículo Sidewinder cinético con una explosión secundaria de ciclotrimetileno trinitramina RDX. Hammer libera a Vanko de la cárcel no por maldad pura, sino por envidia comercial, la misma envidia que ya vimos que puede convertir a cualquiera en villano en este universo. Y mientras todo esto pasa, Tony está en una crisis existencial paralela. Cree que se está muriendo, y en vez de pedir ayuda, decide destruir su propia vida en privado. Y si a alguna persona, Pepper, no le gusta, ahí hay una salida. Nick Fury manda a Natasha Romanoff a vigilarlo, y ella descubre lo que ya sabíamos. Tony no está bien, solo lo está disimulando con ingenio. El hermanito entró, te golpeó y tiene tu traje. Al final, resuelve el envenenamiento con un elemento nuevo, basado en los planos originales de su padre. Y aquí hay una ironía preciosa. La solución a la herencia tóxica de Howard también está escondida en la propia herencia de Howard. Pero la que es y será siempre
Mi más grande creación eres tú. El mismo hombre que le heredó el problema, le heredó la cura, sin saber que Tony la iba a necesitar décadas después. Casi 20 años muerto. Y sigues dándome clases. Vale la pena detenernos en dos armaduras de esta película, porque las dos dicen algo distinto. Primero está el traje maletín, el que se despliega desde una caja plateada en la alfombra roja de la Expo Stark. Es puro espectáculo, puro ego. La armadura convertida en accesorio de celebridad. Tony ya no la usa solo para pelear. La usa para presumir, para probarle al mundo. Y sobre todo a sí mismo, que sigue siendo el hombre más inteligente del edificio, mientras por dentro se está envenenando en secreto. Es la armadura como máscara social, no como defensa. Y después está el Mark VI, la que nace cuando descubre el nuevo elemento en los planos ocultos de Howard. Esa armadura es, literalmente, la reconciliación forzada con la herencia de su padre. Tony no pudo diseñar su propia salvación desde cero. Tuvo que ir a buscarla en la letra chiquita que Howard le dejó. Cada actualización de armadura en esta etapa es, sin que Tony lo note, una confirmación más de que nunca termina de escapar del apellido Stark, ni siquiera en la ingeniería que lo mantiene vivo. Tony sale de esta película con la salud resuelta. Pero la lección real, que su apellido es una deuda que se paga sola, sin su permiso, apenas empieza a asentarse. Cierto. Las tropas. No vamos a dedicarle un acto completo a esta película, porque no es técnicamente una película de Iron Man. Pero es imposible entender el resto de la saga sin este momento exacto, porque aquí Tony descubre algo que nunca había considerado en su vida entera, de genio multimillonario. Existen amenazas que él, personalmente, no puede resolver solo. Y entonces hace lo que hace cualquier hombre, con un ego del tamaño de un edificio cuando se enfrenta a su propia insignificancia. Carga una bomba nuclear a través de un portal interdimensional, solo él, sin ayuda, para salvar una ciudad entera. Sobrevive, por poco. Y cuando cae del cielo, inconsciente, y el Hulk lo salva del impacto contra el asfalto, Tony despierta gritando algo que no tiene que ver con la batalla que acaba de ganar. ¿Han comido shawarma? Hay un restaurante de shawarma como a 2 cuadras. No sé qué sea, pero se me antoja. Es un chiste. Pero es un chiste que esconde una fractura psicológica gigante. Tony miró a la muerte directamente a los ojos, sin traje de superhéroe filosófico, sin epifanía de cueva. Vio, literalmente, el infinito abierto sobre Manhattan. Y por primera vez entendió que el mundo tiene amenazas más grandes que cualquier villano corporativo o cualquier venganza personal que haya enfrentado antes. Un detalle rápido antes de seguir. La armadura que usa en esta batalla, el Mark VII, es la primera que Tony diseña pensando en un equipo, y no solo en sí mismo. Tiene mejoras específicas para pelear junto a Thor, junto a Hulk, junto a un ejército alienígena que ni él mismo esperaba. Es la primera vez que su ingeniería deja de ser un proyecto individual y se convierte en una pieza dentro de algo más grande. Y aunque en el momento se siente como evolución, en realidad es el primer paso hacia la obsesión que va a consumirlo en la próxima película. La idea de que su armadura ya no le pertenece solo a él, le pertenece a la seguridad de todos los demás. Esa noche no la vemos en pantalla, pero la vamos a ver con lujo de detalle en la siguiente película. Si tuviéramos que resumir Iron Man 3 en una sola frase, sería esta. Es la primera película de superhéroes que retrata, sin filtros ni metáforas baratas, un trastorno de estrés postraumático completo. Tony no puede dormir. Tiene ataques de pánico cuando alguien menciona el espacio. ¿Cómo salió del agujero de gusano? ¿Qué te pasa, Tony? Y en vez de ir a terapia como cualquier persona normal con acceso a los mejores especialistas del mundo, hace lo único que sabe hacer bien. Construye. ¿Ese cuál es? ¿Es el Mark XV? Sí, más o menos. Todos necesitan un pasatiempo. 42 armaduras. 42. No las construye porque las necesite. Las construye porque cada una es, literalmente, un ataque de ansiedad con tornillos. Es la manifestación física de un pensamiento que no lo deja en paz. La próxima vez, si no estoy preparado, va a ser mi culpa. Aquí está la clave que conecta perfectamente ambas mitades de nuestra tesis. La culpa de Tony no nace solo de lo que ya pasó. Nace de lo que podría pasar y él no logra evitar. Es una culpa preventiva, anticipada, que lo consume incluso antes de que ocurra la tragedia. Y hay una armadura específica dentro de esa Iron Legion que merece su propio análisis. El Mark 42,
la que Tony llama por control remoto, para que se le suba encima pieza por pieza mientras está en su casa, sin él siquiera tocarla con las manos. Es la armadura más aterradora de toda la saga, no porque sea la más poderosa, sino porque representa exactamente lo opuesto a lo que fue el Mark I. 5, 4, 3, 2, 1. Lo dije. El Mark I nacía de tener las manos ocupadas construyendo, de estar presente en el peligro. El Mark 42 nace de querer estar en todos lados sin estar realmente en ninguno, de intentar automatizar la protección para no tener que sentir, en carne propia, el riesgo de fallar. No más rostros falsos. Aldrich Killian es, sin exagerar, el villano más importante de analizar en toda la saga para entender mi punto. Porque a diferencia de Stein o Banco, Tony no lo creó con negligencia corporativa ni con una herencia tóxica de su padre. Lo creó con una sola humillación. Una para desechar y otra para no llamar. Killian, hace más de una década, se le acerca a Tony en una fiesta con una propuesta científica genuina, con ganas reales de trabajar juntos. Y Tony, en su mejor, o peor, versión de sí mismo, lo deja plantado en la terraza mientras se va con una mujer, sin siquiera despedirse. No hay maldad calculada en ese gesto. Hay algo peor, indiferencia total. Tony ni siquiera lo recuerda años después. Pero Killian sí lo recuerda, cada segundo de esa humillación. Porque como dijo un gran poeta urbano, el que la hace se olvida, el que la recibe nunca. Y dedica más de una década de su vida, su ciencia y su cuerpo a convertirse en alguien a quien Tony jamás pueda volver a ignorar. Desesperación. Esto es la tesis funcionando en su forma más pura y más aterradora. Tony no necesita construir un arma o financiar una guerra para crear un monstruo. Le basta con un desprecio casual, uno que ni siquiera registra en su memoria. Regresemos a esa noche en Suiza. Dijiste que nos veríamos en el techo, ¿cierto? Para sembrar el rencor que años después casi destruye todo lo que ama. Killian es la prueba de que Tony puede fabricar enemigos incluso cuando no está prestando atención, especialmente cuando no está prestando atención. Y al final de la película, Tony hace algo que va a ser el primer indicio real de lo que se viene en el resto de la saga. Se hace operar el pecho, se quita el reactor ARC, el objeto que literalmente lo define desde la primera película. Cree que se está liberando del miedo. Se equivoca. Solo está aplazándolo 2 años. Wanda Maximoff le muestra a Tony una visión. Los Vengadores, todos muertos. Derrotados por una amenaza que viene del espacio. ¿Por qué no existe más? Y aquí, amigos, tenemos el momento exacto en que la ansiedad postraumática de Iron Man deja de ser un problema personal y se convierte en un problema para todo el planeta. Tony no puede sacarse esa imagen de la cabeza. Tus estorbosos trajes acabarán siendo chatarra. De hecho, ese es el plan. Y entonces toma una decisión que resume perfectamente su patrón de vida entero. En lugar de hablarlo con el equipo, en lugar de pedir ayuda, decide resolverlo solo, en las sombras, con tecnología. Creí que Ultron era una fantasía. Ayer lo era. Si puedo controlar este poder. La frase que lo explica todo, la que deberían tatuarse en el brazo si algún día hacen esa encuesta de la frase más Tony Stark de la saga, es esta. Solo deseo una armadura que cubra el mundo. Piénsenlo bien. No quiere construir un arma. Quiere construir una defensa preventiva tan grande, tan absoluta, que nadie, ni Thanos, ni ningún otro monstruo cósmico, pueda volver a amenazar a la Tierra. Es literalmente el impulso de Iron Man 3 llevado a escala planetaria. Si construyo suficiente, si me preparo lo suficiente, nadie más va a morir por mi culpa. ¿Quién te envió? Solo deseo una armadura que cubra el mundo. Y entonces nace Ultron. Y aquí está el detalle que la mayoría de la gente pasa por alto. Ultron no se rebela contra Tony por un error de programación. Ultron hereda exactamente la misma lógica de su creador, solo que sin los frenos morales que Tony sí tiene. Solo hay un camino a la paz. La extinción de los Vengadores. Ultron mira a la humanidad y llega a la misma conclusión brutal que su creador estaba a punto de llegar sin darse cuenta. La única forma de garantizar la paz es controlando todo. Nunca quieras compararme con Stark. La diferencia es que Ultron no tiene la culpa de Tony frenándolo, solo tiene la lógica fría, sin el remordimiento que hace que Tony, al final, siempre dude de sus propias soluciones extremas. Este es el problema central de nuestra tesis, dicho de la forma más clara posible. Cuando intentas proteger absolutamente a todos, terminas necesitando controlar absolutamente a todos. Y ese control, llevado a su conclusión lógica, siempre termina pareciéndose sospechosamente a una amenaza. La raza humana tendrá cientos de oportunidades para mejorar. ¿Y si no lo hacen? ¿Qué te cuente, Noé? Ultron nace de una buena intención. Como casi todos los monstruos de esta saga,
Y la frase que Tony repite, la que va a resonar en cada película siguiente como una especie de maldición personal, es esta. ¿Por qué no hiciste más? No hice suficiente. No la dice una vez. La va a decir en variaciones distintas, en cada entrega que le queda de vida en esta franquicia. Porque para Tony Stark nunca, jamás, en ningún punto de esta saga, lo que hizo fue suficiente, según él. Pero antes de cerrar este acto, hay que hablar de la armadura más simbólica de toda la película, el Hulkbuster. Fíjense en el detalle que casi nadie menciona. Tony no la construye pensando en un villano externo. La construye en secreto pensando en su propio compañero de equipo en caso de que Bruce Banner alguna vez se salga de control. Es la prueba física de hasta dónde puede llegar la lógica de una armadura alrededor del mundo. Duérmete. Si de verdad querés controlarlo todo, tarde o temprano vas a necesitar una armadura diseñada específicamente para contener a la gente que se supone que es tu amiga. El Hulkbuster no es una defensa contra un enemigo. Es la paranoia de Tony convertida en una jaula de acero con forma humana, construida antes de que la necesidad apareciera, exactamente igual que Ultron. A veces quiero romperte tus perfectos dientes, pero no quiero que te vayas. Después de Sokovia, después de que la batalla contra Ultron dejó ciudades enteras en ruinas, algo cambia en Tony de forma permanente. Y no es una explosión ni una traición. Es una conversación de 30 segundos con una madre que perdió a su hijo. Su nombre era Charlie Spencer. Usted lo mató. Ella no le grita, no lo insulta. Solo le dice, con una calma que es 1000 veces más devastadora que cualquier grito, que su hijo trabajaba en Sokovia, ayudando a reconstruir, cuando los Vengadores destruyeron todo, otra vez, intentando salvar el mundo. Ahora, ¿quién vengará a mi hijo, Stark? Ya murió y lo culpo por ello. Y aquí conectamos, con precisión quirúrgica, ambas tesis de este análisis. Zemo, el villano real de esta película, ni siquiera necesita atacar directamente a los Vengadores. Le basta con mostrarles un video de Tonys padres muriendo a manos del Soldado de Invierno, para que ellos mismos se destruyan entre sí. Pero fíjense en el origen real de Zemo como villano. Existe porque los Vengadores destruyeron su país, su familia, su ciudad, intentando salvar el mundo de Ultron. Todavía tardé 2 días en encontrar sus cuerpos. Y los Vengadores se fueron. Tony no mató directamente a la familia de Zemo, pero ayudó a crear con sus propias manos el sistema, la existencia misma de los Vengadores como fuerza descontrolada, que sí lo hizo. Por eso Tony firma los acuerdos de Sokovia. Y esto es fundamental. No los firma porque crea genuinamente en la supervisión gubernamental, ni porque confía en que el sistema va a funcionar mejor con control externo. Los firma porque se siente culpable. Punto. Él es Charles Spencer, por cierto. Tal vez quería hacer la diferencia, no lo sabremos. Le echamos un edificio encima con un estilo tan heroico. Es una decisión emocional disfrazada de política internacional. Toda la guerra civil entre Cap y Iron Man, toda la ruptura del equipo, nace en el fondo de la misma fuente. Tony ya no confía en su propio juicio. Y cuando un hombre brillante deja de confiar en su propio juicio, empieza a ceder el control a cualquiera que le prometa que nunca más va a tener que sentir lo que sintió con esa madre en ese pasillo. No necesito tiempo para decidir. La armadura que usa Tony en el aeropuerto de Leipzig, el Mark 46, tiene un detalle de diseño que resume perfectamente su estado emocional en esta etapa. Por primera vez, Tony no está peleando contra un villano cósmico ni contra un enemigo corporativo. Está peleando, con esa misma armadura, contra sus propios compañeros de equipo. La tecnología no cambió. Sigue siendo la misma ingeniería brillante de siempre, pero el blanco sí cambió. Y ese cambio es el que realmente importa. La armadura que una vez sirvió para cerrar un portal alienígena, ahora se usa para inmovilizar a Steve Rogers en un aeropuerto alemán. Es la culpa de Tony convertida, por primera vez en la saga, en un arma contra la gente que se supone que debía proteger junto a él, no de él. Han pasado 6 años desde la visión de Wanda, y durante esos 6 años, Tony ha estado diciendo, prácticamente solo, que algo viene. Al final el destino siempre llega. Y ahora ya está aquí. Que Thanos es real. Y cuando finalmente aparece, cuando la nave de Ebony Maw destroza Manhattan por segunda vez en la vida de Tony, no hay ni un segundo de satisfacción por haber tenido razón.
Cuando termine, la mitad de la humanidad aún seguirá con vida. Solo hay terror puro, porque la peor pesadilla, la que vio en la visión de Wanda hace 6 años, se está cumpliendo exactamente frente a sus ojos. Va a Titán. Pelea con todo lo que tiene, con Spider-Man, con Strange, con Star-Lord, y pierde. Y aquí la culpa ya no es un sentimiento manejable, es patológico. Porque Tony no solo falló en proteger a alguien específico, falló de manera literal y cósmica en la escala más grande posible, la mitad de toda la vida del universo. Después de años construyendo armaduras, después de fundar un sistema de vigilancia global, después de sacrificar amistades y matrimonios en el altar de prepararse para lo peor, llegó lo peor. Y no fue suficiente. Otra vez esa frase. Cuando por fin regresa a la Tierra, medio muerto, Tony no vuelve como un héroe triunfante, vuelve roto. Y aquí la película nos regala el detalle más doloroso de toda la saga, uno que casi nadie procesa completamente la primera vez que la ve. No me quiero ir, señor, por favor. No me quiero ir. Peter Parker, en Titán, desapareciendo en los brazos de Tony, asustado, diciendo 4 palabras que van a perseguir a este hombre durante los siguientes 5 años de su vida. No fue un enemigo lejano. No fue una estadística cósmica abstracta como la mitad del universo. Fue un adolescente al que Tony reclutó, entrenó, y le dio un traje que él mismo diseñó. Es perfecto, gracias. Peter murió, en parte, siendo el chico que Tony convirtió en superhéroe. Es la culpa más personal, más íntima, de toda su carrera como Iron Man. 5 años después, cuando Scott Lang aparece en su puerta con una teoría sobre viajes en el tiempo usando el reino cuántico, Tony ya está retirado, casado, con una hija. Tiene, por primera vez en toda la saga, una vida que no depende de salvar a nadie. Pero es una segunda oportunidad. Esta es mi segunda oportunidad, Cap. Y por un segundo hermoso y frágil, parece que finalmente aprendió a vivir sin cargar el peso del mundo entero. Pero entonces mira a su hija dormir. Y calcula el GPS temporal esa misma noche, en secreto, en su taller. Porque la culpa de Peter, la culpa de la mitad del universo, la culpa acumulada de una década entera de no hice suficiente, nunca lo dejó descansar del todo. Ni siquiera con la vida perfecta que finalmente había construido. Yo soy Y entonces llega el momento que cierra, con una precisión devastadora, absolutamente todo lo que hemos construido en este análisis. Tony se pone el guantelete. Sabe con total certeza matemática que lo va a matar. Y aquí está la respuesta final a la pregunta que ha perseguido a este personaje desde la cueva en Afganistán. No lo hace por gloria. No lo hace por deber militar, como Steve Rogers. No lo hace por responsabilidad heredada, como Peter Parker con su tío Ben. Lo hace porque, después de 14 años, después de Stein, después de Vanko, después de Killian, después de Ultron, después de Zemo, después de Thanos, Tony Stark finalmente entendió que la única forma de dejar de sentir que no hizo suficiente era hacer, literalmente, todo lo que le quedaba por dar. Vamos a estar bien. Si este análisis te hizo ver la saga completa de otra forma, ya sabes qué hacer. Suscríbete, deja en los comentarios cuál crees que fue el villano que más le costó a Tony crear sin querer, y aquí te dejo otro análisis con el mismo nivel de intensidad. Yo soy Will, el de las películas.